Bueno, entonces les decía que la metodología de análisis morfológico que vamos a ver el día de hoy no va incluida dentro de la entrega final ni de la preentrega. Me interesa es que centren sus esfuerzos en construir bien la propuesta, ¿sí? Entonces, como ya ustedes tienen que a través de la metodología del AHP generaron una propuesta y ya pudieron identificar características interesantes en las otras propuestas de los compañeros, pues entonces, más bien que la unificación de esos conceptos y como de todos los atributos que tienen y que pudieron identificar en cada una de las alternativas, los puedan unir en una única alternativa y pues el trabajo se haga mucho más a conciencia que de pronto poner a evaluar, digamos, temas que seguramente no vamos a alcanzar a desarrollar de una buena forma. Entonces, digamos que lo último que vamos a implementar para esta última entrega es, después de la conclusión del método AHP, vamos a hacer la unión de características para evolucionar la propuesta y esa propuesta, ya con esa propuesta nos vamos a ir hasta el final, entonces vamos a hacer la diseño en detalle, ¿listo? Que es la aplicación del análisis funcional, lo que vimos la clase del miércoles. Es decir, análisis de caja negra, análisis de caja transparente y árbol de funciones y medios. En eso consiste, digamos, la preentrega. Bien. Y ya cuando hablamos de la entrega final, pues nos estamos refiriendo a una entrega que es el último día de clase, donde se va a hacer, digamos, ese último día de clase lo que vamos a hacer es una sustentación. Entonces ustedes van a preparar una presentación, pero esta vez quiero que hagan una sustentación un poco más orientada a un lenguaje comercial, tipo, digamos que preparen ustedes una presentación de entrega como para vender el proyecto, ¿sí? Para hablar en términos de beneficios y características del producto. Entonces les daré por allí, ¿sí? Nos van a quedar como previa a la última clase, es decir, la clase del miércoles de la última semana. Les voy a dar unas pautas por allí, como unos consejos para que les voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos y cosas en las que yo he participado, sobre todo en la parte de la comunicación, para que ustedes puedan identificar cuáles son los elementos que podría tener una presentación comercial que intenta vender una idea o comunicar una idea de proyecto. ¿Listo? Eso pues como primera instancia. Y segundo, digamos que hay un elemento también que se pide pues como para esa entrega final y es un soporte escrito. Ese soporte escrito yo ya les había comentado desde el principio del semestre pues que igual ustedes ya lo están haciendo porque muchos de ustedes las entregas ha sido precisamente en documento, entonces es ir complementando el documento pues como con el paso a paso de lo que hemos venido trabajando a lo largo del curso y pues entrega ese documento como soporte de aplicación de la metodología y la presentación, que en este caso vamos a hacer una sustentación del proyecto como tal, ¿sí? En detalle. Entonces, digamos que vamos únicamente hasta lo que es análisis funcional, emitiendo pues los tres elementos del análisis funcional que son análisis de caja negra, análisis de caja transparente y el árbol de funciones y medios. ¿Listo? Entonces vamos hasta ahí. Y esta clase de hoy, la clase del próximo miércoles, vamos a ver dos metodologías que, como les digo, son importantes que ustedes conozcan porque estos son como los primeros pasos orientados a un tema de producción. Entonces existen, pero no los vamos a aplicar como tal. ¿Listo? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, algo en cuanto a las calificaciones, es que ya, o sea, vamos a enfrentar el último corte y no hemos Sí, señor. recibido. Bueno, se las mando mañana por correo electrónico a cada uno. ¿Listo? Yo las tengo por Listo. allí, yo las estaba apuntando porque es que las tengo, yo las estoy llevando en un cuaderno porque resulta que el archivo de Excel que pues normalmente utilizamos para el pregrado es diferente, o sea, las columnas, digamos que en el pregrado se sacan más notas, entonces tengo que modificar ese archivo para poder pasarlos, entonces no las he pasado, yo las tengo a mano, pero es cuestión de pasarlas en un Excel
y las voy a subir a una carpetica y entonces les mando el link Ya. para que ustedes ingresen y las puedan ver. ¿Cuál es ¿Listo? el ponderado Básicamente, de los cortes, profe? sí, no, no, no. Tiene el compilado de los cortes, pero también las notas individuales. Y No, no, también por eso, igual pero les hago conocer las rúbricas pues, con los criterios de evaluación. Ahora, en términos generales a ustedes les ha ido muy bien, ¿sí? No, o sea, yo entiendo pues que ustedes son personas que trabajan, que de pronto no tienen como la misma dedicación de tiempo, pues por obvias razones, porque están trabajando, porque tienen familia, bueno, por todo eso y sé el esfuerzo pues grande que ustedes hacen eh, de estudiar y trabajar a la vez, pues que es complicado, ¿sí? O sea, yo no lo he hecho, pero sé que es muy complicado y, pues realmente es una tarea pues allí difícil de lograr y es de admirar muchachos. Entonces, digamos que las entregas, pues obviamente no las voy a calificar o sería injusto calificarlas pues con lujo de detalles, pues como se hace normalmente con el pregrado, porque es entendible que digamos, el gasto de tiempo que ustedes le pueden hacer a los cursos que están viendo después de la jornada laboral, pues es un poco menor que si estuvieran, digamos, en un pregrado o algo así. Entonces, no, yo tengo eso pero muy claro y sin embargo no estoy desconociendo que el trabajo de ustedes sea bueno, o sea, el trabajo que han hecho hasta ahora con el tema de la investigación y la parte creativa y todo lo demás ha sido bueno. no, Entonces, pero profe, me refería es a los porcentajes. los Al- criterios, listo. Espere un momentico porque eso sí me lo esos había dicho 30, Leonardo, que porque es el coordinador del grupo. Deme un segundito, yo lo busco y ya le digo. no, tranquilo, profe, porque pues, o sea, no sé, pues nos guiamos más o menos con lo general que es casi 35, 30, 35, ¿cierto, muchachos? Correcto. Más o Los menos. porcentajes en este caso son de tres cortes, entonces sería 30, Correcto. 35, 30, 35 y 35. Se maneja así. Ya aquí tengo el dato que Ah, me listo, vale, profe. dijo el No, eso es lo que coordinador. sí quería saber, profe, perdón. Eso era. Sí, entonces el primer corte equivale al 30%, el segundo al 35% y el corte final al 35%. Esa es la directiva pues desde la coordinación. ¿Listo? Entonces el día de mañana que pase las notas que tengo aquí en el cuaderno, yo les envío el link para que ustedes puedan ingresar y también les envío el link directamente con las rúbricas, es decir, con los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para cada una Gracias. de las entregas. Pues hay que tener en cuenta que como digamos, las partes del trabajo han sido grupales, a excepción de la entrega 2, pues que la entrega 2 tuvo una parte grupal y una individual. Digamos que en el primer corte las notas de un grupo son las mismas y las del otro son las mismas, ¿sí? De los integrantes. Y en las del segundo corte sí cambiaron ligeramente, pues porque ya se entró a calificar o a evaluar de una forma individual como tal. ¿Listo? Ya para este tercer corte, entonces nuevamente calificamos a nivel grupal y por ahí también tengo un proceso pendiente que me imagino que haremos el último día de clase, que es como una evaluación, digamos que una autoevaluación, ¿sí? Autoevaluación y evaluación de pares. ¿En qué consiste? Pues básicamente es un formulario yo les mando un link con un formulario de Word, perdón, de Google, donde ustedes evalúan su trabajo individual y el trabajo de sus compañeros, ¿sí? Me refiero al tema de la participación grupal. Entonces, pues simplemente es una manera pues como de generar un indicador sí, digamos, del desempeño que tiene cada uno en el grupo, ¿sí? Porque es entendible que a veces cuando los trabajos son en grupos, pues suele suceder que hay personas que de pronto trabajan menos que otras y no sé qué, entonces, pues ahora, aunque eso no tenga incidencia, digamos, en la entrega, en las notas de la entrega final como tal, pues es una incidencia allí que nos sirve a nosotros como desde el departamento como un indicador como para ver y mejorar cosas desde el tema del trabajo en grupo. ¿Listo? Entonces, bueno, les comentaré el proceso, cómo se hace el último día de clase. ¿Listo? Profe, en cuanto yo estaba viendo las entregas, y perdón tanta, pero Sí, pues, en la última había que hacer como una especie de póster. ¿No es sí. necesario o vamos a hacer una presentación básica así como, no sé, en PowerPoint o en Canva o alguna cosa de estas?
Sí, yo lo que iba a hacer, pues digamos que allí lo que se habla del póster es más bien, o sea, más que el formato, es la manera de presentación, o sea, es la manera de comunicar el mensaje. No sé si se acuerdan, muchachos, la clase del miércoles que yo les mostré como una especie de infografía de la licuadora, ¿sí? No, y Lo usted que también se nos mostró busca, un informe suyo. ajá, lo que se busca es más o menos algo así, o sea, que la presentación sea muy comercial, número uno, entonces que permita pues hacer entender la idea a quien la vea. ¿Listo? Entonces, pues ojalá muy gráfica, ojalá tratando no tanto de los temas de la metodología y cómo llegaron a esas conclusiones, sino más bien resaltando las características y los beneficios de la propuesta, Presentando la justificando el propuesta. por qué se pueden utilizar tales materiales, tales mecanismos, cuál es la mejor forma de utilizar el producto y cosas como por el estilo. Listo, igual Entendido, como profe. les digo, yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vean más o menos cómo es la dinámica de la presentación y entonces es eso. Entonces, como para responder la pregunta que me hizo Oscar, sí, la idea es hacer una presentación, sea en PowerPoint o en Canva, cualquiera de los dos, y pues que ustedes, digamos, desde sus equipos, sus computadores en equipo de trabajo, puedan hacer una sustentación con una presentación, o sea, mostrando una presentación, ¿listo? Para que quede obviamente pues como la manera de sustentar el proyecto y de los beneficios y las características como si estuvieran vendiendo la idea. A ver, como para hacerme entender mejor, me imagino que han visto alguna vez ese programa que se llama Negociando con Tiburones. Sí, sí, es presentarle a profe Exacto, sí. materiales, Entonces cuánto costaría y cuáles serían los es correcto. beneficios y todo eso. Ok. Exactamente. Entonces, sí, es como que ustedes preparen eso se llama, el nombre técnico, eso se llama un pitch, PITSH. Entonces, la idea es que ustedes preparen ese pitch y puedan, digamos, como intentar vender la idea. Y para esa última entrega, el último día de clase, pues la idea también es, pues voy a ver si puedo hacerlo, porque en este horario pues es complicado porque todo el mundo se está devolviendo de las oficinas y tal, pero de pronto buscar que una persona externa al curso, es decir, puede ser un diseñador amigo mío o uno de los profes de diseño conceptual del pregrado que nos pueda hacer el favor de acompañarnos, es decir, una persona que no esté relacionada como con el proceso, invitarlo para que vea los proyectos y pues que pueda también emitir una calificación, por lo menos desde el punto de vista no del proceso, pero sí del resultado final, ¿sí? De que se sienta que el proyecto vino o está basado en una metodología y también el tema de la comunicación del proyecto como tal, que pues es importante. Entonces, bueno, eso les cuento, muchachos. Entonces, bueno, vamos a hacer la parte teórica. Les voy a explicar la parte teórica de esta metodología. Denme un momentico, yo busco aquí la presentación y la abro. Bueno, con el correo que les envíe para lo de las notas, les informo también cuándo serían las fechas de las entregas, mejor dicho, los entregables, qué días serían, porque tenemos planeación por lo menos de la primera parte que es la unión como de todas las alternativas en una sola, es decir, como la alternativa evolucionada, la tenemos para la próxima semana. ¿Listo? Para el miércoles de la próxima semana puede ser el tema que vamos a ver el próximo miércoles es muy cortico, entonces salimos de la parte teórica y de inmediato entonces podemos hacer asesoría. Entonces para que ustedes puedan hacer digamos, una mini presentación allí con la información que tengan hasta el momento y ya para el siguiente viernes, que es la clase entera, digamos, como de asesoría, que podamos ver los detalles, por ejemplo, en la parte de la aplicación de la metodología del análisis funcional, es decir, caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medio, ¿listo? De manera que ya la semana que viene, dentro de 15 días, ya pues que sea la clase del miércoles, digamos la preentrega. Allí se ajustan los detalles finales para la entrega y la entrega final sería el viernes con el jurado invitado. ¿Listo?
Entonces casi que tenemos, bueno, quedan 4 clases y pues casi que de esas 4 clases tenemos 3 que son, bueno, 2 que van a ser de asesoría y una que es la entrega final. ¿Listo? Entonces vamos a tener bastante tiempo como de hacer revisión previa a la entrega final como tal. Entonces, bueno, les voy a mostrar, muchachos, el proyecto, perdón, la metodología que vamos a ver hoy que se llama análisis morfológico. Pero primero vamos a hablar, un momentico, ya les comparto pantalla. Vamos a hablar de los aspectos técnicos y funcionales, eh, digamos, para ya el diseño, perdón, el diseño que entra a producción. Entonces vamos a hablar acerca de las especificaciones del producto en términos de aspectos técnicos y funcionales. Bueno, criterios técnicos. Entonces, los objetivos y las funciones, que son los atributos que previamente habíamos extraído de los métodos de indagación, de la detección de necesidades y todo lo demás, siempre lo habíamos definido como los planteamientos de lo que debe lograr o hacer un diseño, ¿sí? Es decir, los objetivos es lo que el diseño debe llegar a hacer y las funciones son las acciones para las cuales ese producto está diseñado y que permiten que sea exitoso respecto a la respuesta a una problemática. Entonces, siempre habíamos planteado los atributos del producto en términos de lo que debe lograr o hacer el diseño, pero normalmente esos parámetros no tienen unos límites precisos. ¿A qué me estoy refiriendo? Digamos que un atributo de diseño clasificado como objetivo puede ser, digamos, que la casa sea resistente, ¿sí? O que la casa sea económica, o que la casa sea liviana, ¿correcto? Nosotros entendemos dentro de un contexto que es resistente, que es económico y que es liviano, pero por lo general esos términos cuando se utilizan, cuando son objetivos, pues tienen una característica y es que dependen de con qué se esté comparando para poder adquirir ese significado. Me refiero a que si uno establece que, digamos, la vivienda sea económica, pues la vivienda económica con respecto a qué? Con respecto a una vivienda real o con respecto a otras viviendas del mismo tipo o con respecto a una carpa, ¿sí? Porque si estamos hablando con respecto a una carpa, pues seguramente va a salir mucho más costosa. Pero si la comparamos con una vivienda real, seguramente va a salir mucho más económica. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos a partir de acá es generar que esos atributos de diseño se puedan convertir en límites precisos, es decir, que se puedan transformar en especificaciones técnicas. Y cuando se transformen en especificaciones técnicas, quiere decir que están listas para poder ser interpretadas por un proceso productivo. Es decir, una vez yo establezco que ese diseño liviano debe pesar menos de 100 kilos para poder facilitar su transporte, pues entonces ya sé de qué manera implementar, a través de qué materiales, a través de qué procesos de manufactura, todos los elementos para lograr ese objetivo, esa especificación técnica, y eso se traduce en tener que pensar en un proceso productivo, ¿listo? Que pueda lograr esas metas. Entonces, siempre hacemos énfasis en el rendimiento que debe alcanzar la solución y no en un componente en particular como medio para alcanzar dicho rendimiento. Es decir, nosotros hemos pensado aquí el objeto como el todo, ¿sí? Como si estuviéramos hallando la función principal con la caja negra. Y recuerdan que la función principal es la función que considera al producto completo. Como para ponerles un ejemplo y que me entiendan la idea, es como si yo tuviera la licuadora, que es el objeto completo, ¿listo? Y siempre hemos puesto esos parámetros medibles en forma de licuadora y no en forma de las partes que conforman la licuadora, es decir, cuál es el rendimiento que debería tener el vaso, de acuerdo a la tarea para la que fue creado o la subfunción que cumple. ¿Cuál es el rendimiento que debería tener el motor, la carcasa, el interruptor, la cuchilla, etcétera, etcétera?
¿Listo? Entonces aquí ya debemos empezar a pensar en que el objeto es un todo, pero es un todo conformado de otros objetos. Es decir, es un objeto que está conformado de macrocomponentes y microcomponentes y que cada uno de esos microcomponentes debe tener un rendimiento que pueda ser medido para poder ser implementado o producido. ¿Listo? Entonces aquí se hace necesario hacer un esfuerzo considerable para identificar esas especificaciones técnicas que sean apropiadas y sobre todo para asegurar que cada una de esas se pueda expresar en unidades que puedan ser medidas para poder ser producidas o implementadas en un proceso productivo. ¿Listo? Entonces, esos son los criterios técnicos básicamente. Entonces, bueno, ¿qué es un criterio técnico? Según el autor Ulrich, en el 2004, él lo define como la descripción de lo que el producto tiene que hacer, siendo explicado de forma precisa y mesurable. Es decir, que sea preciso y que además se pueda medir. Y el hecho de que sea preciso y mesurable, pues no solamente implica que se pueda medir, sino también que se pueda comparar con otros, ¿sí? Que sirva como un elemento a través del cual se puede comparar con otros. Ese criterio técnico debería estar compuesto por una medida y un valor. Es decir, nosotros vamos a llevar los atributos de diseño que son así como medio ambiguos, ¿sí? O que a pesar de que son parámetros que pueden llegar a ser medibles, pues aún no los estamos midiendo dentro de una escala. Entonces, nosotros los vamos a transformar a criterios técnicos y para transformarlos a criterios técnicos deberían tener medida y valor. Entendiendo la medida como la forma de medirlos, de poder medirlos. Por ejemplo, el tiempo promedio para poder ensamblar. Entonces, digamos, si usted establece que la vivienda temporal debe ser fácil de ensamblar o rápida de ensamblar, cuando yo hablo de rápido no tengo con qué compararlo, ¿listo? Pero si yo hablo que el tiempo promedio para ensamblar la vivienda está alrededor de 10 horas, como alguno de ustedes mencionaba por allí en su propuesta, entonces ya le estoy dando una medida, pero también le estoy dando un valor, porque en la medida estoy hablando de horas del sistema métrico que me sirve para poder identificar el nivel de escala y el valor estoy hablando a la parte cuantitativa del criterio técnico, que en este caso es 10. ¿Listo? Entonces, si yo hablo que la vivienda debe ser rápida de armar, esa es una característica o un atributo clasificado como un objetivo, pero ese objetivo convertido como un criterio técnico debería tener una medida y valor, es decir, el tiempo promedio para ensamble en horas y el valor de 10. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuándo se establecen estos criterios técnicos? Entonces, bueno, cuando nosotros extraemos las necesidades del cliente y se han traducido en atributos de diseño, ¿sí? El proceso de traducción de las declaraciones del cliente en atributos. Justo en esa parte del proceso, nosotros podemos tomar allí los objetivos como punto de partida para generar los criterios técnicos. Entonces, precisamente son los objetivos, los atributos que intentan explicar o dar una idea de cómo es la propuesta, pero que no están comparados con una escala. Esos son los, digamos, los atributos que presentan cierto nivel de ambigüedad. Entonces, vamos a tomar esos objetivos como punto de partida para generar los criterios técnicos. Y asimismo, vamos a tener en cuenta también las funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que cada objetivo tiene una importancia que fue extraída de las matrices de comparación. Refiriéndome más concretamente a las matrices de comparación por pares cuando hicimos la metodología del árbol de objetivos. Esa metodología, recuerden que lo que pretende es establecer cuál de los objetivos es más importante que el otro en dos fases. La primera fase es de la jerarquización, ¿sí? Entendiendo que hay unos objetivos que dependen de otros. Y en una segunda fase, después de que hacemos la tabla de comparación por pares y realizamos una ponderación del método para establecer cuáles son los objetivos más importantes de acuerdo al nivel en el que se encuentran y con respecto al objetivo principal, es decir, con respecto al todo.
Entonces, como nosotros tenemos el grado de importancia de esos objetivos, pues vamos a extraer esa información precisamente de allí. Entonces vamos a revisar conceptualmente nuevamente qué es una función, qué es un objetivo y qué es una especificación. Cuando hablamos de función es la declaración de lo que el diseño debe cumplir o hacer para ser exitoso. Por ejemplo, el objeto sirve para apoyar la posición de una persona sentada. ¿Listo? Entonces estoy hablando que lo puedo identificar con un verbo de acción acompañado de un sustantivo. En este caso el verbo de acción sería apoyar y el sustantivo sería la persona sentada o una persona, ¿sí? Apoyar posición de una persona. Cuando hablamos del objetivo, entonces como teoría nos dice que el objetivo es la declaración de las características y atributos requeridos o deseados, es decir, lo que el diseño debe llegar a ser. Ejemplos de objetivos, que el objeto sea de bajo peso o que el objeto sea seguro. Entonces mire que aquí estos presentan un nivel bastante grande de ambigüedad. Y finalmente, como revisión conceptual, tenemos que las especificaciones son la articulación de los atributos del diseño en parámetros medibles. Estos ya de entrada, como son especificaciones y especificaciones técnicas, pues estos ya vienen con su medida y valor. Estos son los únicos que limitan el comportamiento del objeto en cuestión. Ejemplos, que el objeto tenga un peso inferior a 400 newton o que los soportes tengan una fuerza pues de 6000 newtons y que la altura no exceda 500 milímetros. Miren que allí ya todos vienen con medida y valor. En el caso inicial del peso inferior a 400 newtons, estamos hablando de un valor de 400 y de una medida en newtons. Los soportes lo mismo, un valor de 6000 y una medida en newtons, y la altura, cuando hablamos de 500 sería el valor y cuando hablamos de milímetros estaríamos hablando de la medida. Entonces, bien, las especificaciones técnicas o criterios técnicos se presentan en tres formas que representan lo que quiere el usuario en términos de características medibles que pueden ser implementadas para análisis y diseño de ingeniería. En resumen o en síntesis, ¿qué significa ese párrafo? Que por ejemplo, si yo tengo un objetivo que necesito poder establecer cuál es la escala comparativa o la escala medible para poder generar una medida o para poder darle una medida y valor, yo puedo utilizar cualquiera de estos tres elementos que tengo acá. Es decir, puedo generar especificaciones de producto de manera prescrita a través de un procedimiento o a través del desempeño. ¿Sí? Puedo encontrar precisamente la equivalencia de esos atributos. Les voy a poner ejemplos. ¿Listo? Si yo hablo que tengo una escalera y que la escalera debe ser digamos, debe estar hecha de un material que sea resistente. Entonces ahí estoy hablando de un objetivo que debe cumplir la escalera, lo que el diseño debe llegar a ser, por definición de objetivo. La escalera debe ser resistente, ¿listo? Entonces, ¿cómo hallo una especificación técnica? La puedo hallar de manera prescrita en relación a ese objetivo cuando estoy especificando los valores para los criterios del objeto a diseñar. Por ejemplo, si yo le pregunté al usuario y él me dio una declaración, digamos, una persona de servicios generales que utilice una escalera, pues lo que puedo hacer es, por ejemplo, generar un percentil, es decir, tomar la muestra de diferentes pesos de diferentes personas que utilicen escaleras constantemente, por ejemplo, pintores, por ejemplo, gente de servicios generales, por ejemplo, la gente que utiliza las escaleras para hacerle mantenimiento a los ductos de aire acondicionado, bueno, es decir, a través de la investigación de manera prescrita, sí, algo que ya está escrito previamente, pues puedo generar una investigación y poder hallar el dato. En este caso, sacar un promedio de un percentil de una muestra de 100 personas y decir que la escalera es resistente para personas hasta de 80 kilos.
¿sí? Por hablar de una medida promedio. Entonces, en ese caso, lo hice de manera prescrita. El valor ya existe y simplemente lo que voy a hacer es investigar cuál es el valor que existe. Entonces, ahí especifiqué el valor de acuerdo al criterio del objeto a diseñar. Entonces, como el objeto tenía que ser resistente, investigué que debía ser resistente para los usuarios que pesen hasta 80 kilogramos, porque ese fue el promedio que encontré. Y de esa manera relaciono el objetivo resistente con una medida y un valor, que en este caso sería kilogramos, perdón, 80, que es el valor, y la medida que son kilogramos. Listo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hallar el tema a través de un procedimiento? Entonces, nuevamente con el mismo ejemplo. Si yo quisiera que un objetivo como el de la escalera debe ser resistente se pudiera cumplir y lo quisiera volver un criterio técnico, podría hacerlo a través de un procedimiento, es decir, identificando un procedimiento específico para poder calcular el atributo o definir el comportamiento deseado. Si yo necesito que la escalera sea resistente, puedo tomar un escalón, ¿sí? e intentar calcular a través de sus medidas, de la densidad del material, de, bueno, los diferentes elementos físicos que pueden estar involucrados dentro de una fórmula, ¿sí? Para poder hallar a través de ese procedimiento matemático cuánto está en capacidad de soportar peso ese escalón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo digamos, uno de los escalones de la escalera y a través de una fórmula matemática intento establecer cuál es digamos, la medida y el valor que puede resistir ese escalón, perdón, si yo le pongo un punto de presión donde estoy ubicando un peso. Entonces, a través de esa fórmula matemática puedo establecer, por ejemplo, que el escalón se deflecta, digamos, 0.13 centímetros con 80 kilogramos. ¿Listo? Entonces, si esa es la especificación técnica a alcanzar para poder definir que la escalera sea resistente, ahí acabe de desarrollar o de encontrar un criterio técnico que resuelve precisamente el objetivo de que la escalera tenga que ser resistente. Entonces, a través de un procedimiento matemático, encontrando las diferentes variables y reemplazándolas dentro de la fórmula, pude encontrar esa medida y ese valor. Y la tercera forma, pues es a través del desempeño, es decir, identificando los niveles de desempeño que significan el logro del comportamiento funcional deseado. Entonces, ¿cómo es esta? Tengo el mismo escalón de la escalera y lo voy a someter a una prueba donde lo pongo con un sujeto al lado y lado y con una máquina empiezo a ejercer presión, con una máquina hidráulica empiezo a ejercer presión y empiezo a medir qué tanta presión o qué tanto peso aguanta el escalón. Y en el momento en que el escalón se dobla, calculo o miro cuánto fue el peso que tuvo la máquina para poder hacer que el escalón se doblara y ahí ya puedo definirlo, ¿listo? Entonces a través del desempeño, es decir, hice una prueba física del material o de la pieza hasta que se dobló o se rompió y ahí pude establecer que ese escalón aguanta hasta 90 kilogramos, ¿listo? Pude Perdón, profe, definir básicamente la diferencia una es teórica y la otra es práctica entre Correcto. procedimiento y Cuando hablamos de desempeño. procedimiento, estamos hablando de aplicación de una fórmula matemática, es decir, de la teoría física, ¿listo? Para poder hallar el elemento. Sí, Y cuando ok, hablamos ya. del desempeño, pues estamos hablando de una experimentación, ¿sí? Entonces, bueno, y la prescrita, pues es la que viene directamente con digamos, lo que ya está escrito, ya conocemos. Simplemente se saca por definición o por deducción en una labor de investigación, ¿listo? Palabras más, palabras menos. Prescritas es la labor de deducción que hagamos por investigación. De procedimiento es tratando de averiguar a través de fórmulas matemáticas la medida o el valor. Y de desempeño es haciendo una prueba física
para medir la resistencia en este ejemplo específico o dependiendo del objetivo que estemos tratando de encontrar o de convertir a criterio técnico, pues se hará una prueba diferente. ¿Listo? Pero es básicamente eso. Entonces, estos son los tres métodos para poder convertir objetivos en especificaciones técnicas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de especificación técnica prescrita. Entonces, yo puedo decir que el escalón de esa escalera esté hecho de aleación de aluminio 7075T6 y que la parte más larga no supere los 500 milímetros. ¿De dónde saqué todo eso? Pues puede ser de los materiales que tienen las escaleras convencionales, ¿sí? Cojo las escaleras de la competencia, miro qué tipo de material es, cuánto mide, tal, y ahí simplemente ya tengo la referencia a través de un procedimiento. Entonces, su máxima tensión normal se calcula a partir de la fórmula de tensión máxima y no se debe exceder la tensión máxima admisible para la carga axial y de pandeo. Es decir, no debemos exceder el resultado que hay allí porque se supone que el material ya sufre alguna anomalía. ¿Listo? Y a través del desempeño, entonces encuentro que soporta un peso de 6.000 newtons porque sometí el escalón, digamos, a una prueba de peso, de presión en un punto y cuando llegó a 6.000 newtons, entonces el escalón se dobló o se rompió. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo con, con una remachadora manual. Entonces, como ejemplo, vamos a diseñar una remachadora manual que permite insertar clavos en sucesión rápida, ¿sí? Los remaches pues en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Esa es como una descripción cortica, es decir, como un concepto de proyecto pues de la remachadora manual. Nosotros tenemos a través del árbol de objetivos, y recuerden que esto sale pues, de aquí sale el grado de importancia de los objetivos, que la remachadora sea rápida, que la remachadora sea potente, que sea económica, que sea fácil de manejar, que sea duradera y que sea liviana. Entonces todos son objetivos. Estos fueron los objetivos más relevantes o más importantes que resultaron de la metodología del árbol de objetivos en el caso de la remachadora y pues también entendemos que son parámetros que aunque indican algo pues todavía no tienen medida y valor, es decir que no pueden ser medidos para poder ser implementados. ¿Sí? Al generar o al pensar que la remachadora sea rápida, potente, económica, fácil de manejar, duradera y sea liviana, pues bajo esos conceptos tan abiertos pues y como tan generales, no voy a poder llegar, listo, ¿cómo hago que una remachadora sea rápida? ¿Rápida con respecto a qué? Entonces no voy a poder cuadrar mi producción para poder saber cómo producir un determinado mecanismo que me permita alcanzar ese logro de que sea rápido, comparado, por ejemplo, con qué. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a intentar establecer. Lo mismo con la potencia, la economía, el fácil manejo, la resistencia o la durabilidad y que sea liviano, es decir, el peso. Entonces, hacemos una tablita y empezamos a generar los criterios técnicos. Entonces, coloco los objetivos en el lado izquierdo. Y lo segundo es que empiezo a través de las tres metodologías que vimos ahorita, es decir, la especificación técnica prescrita, a través de procedimiento o a través de desempeño, a intentar establecer el objetivo que se va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, puede ser que a través de la especificación técnica prescrita, empiezo a medir, por ejemplo, las remachadoras de la competencia y especifico que la velocidad pico de clavado es de un clavo por segundo, ¿sí? Las que tienen la competencia. Especifico también que, por ejemplo, para que sea rápida, la velocidad promedio del clavado debe tener como mínimo 12 clavos, ¿sí? Por minuto. Y que el máximo retardo del disparador, es decir, cuando yo disparo la herramienta y suelto el dedo, vuelve a estar lista para disparar en 0.25 segundos. Entonces, eso lo puedo medir de manera prescrita o a través de procedimiento o a través de desempeño, mirando, por ejemplo, las remachadoras de la competencia o a través de fórmulas matemáticas o a través de, digamos, por ejemplo, también de manera prescrita, lo que quiere el cliente. ¿Sí? Si el cliente dice,
No es que a mí me rinde más con una remachadora que pueda poner un clavo por segundo, porque yo pongo clavos y clavos y clavos en un momentico. Entonces, eso ya lo definió, entonces esa puede ser una especificación técnica prescrita desde la fuente, que en este caso es el cliente. Listo, vamos a ver que sea potente. Entonces, ¿qué es potente? Pues aquí podemos hacerlo a través de un procedimiento. Por ejemplo, si nosotros sabemos que esa remachadora pone unos clavos en sucesión y que esos clavos, por ejemplo, para ponerlos en madera, en una madera que tiene una densidad determinada, pues cuánta energía necesita. Entonces podemos hacer una fórmula matemática que nos permita identificar cuánta energía se necesita para poner un clavo o enterrarlo, digamos, en algún tipo de madera en específico, para las que normalmente se utiliza este tipo de remachadoras. Entonces se dice, por ejemplo, que la energía de clavado debe ser menor a 40 joules por clavo o que tenga una fuerza de clavado hasta de 2000 newtons. ¿Listo? Entonces eso lo podemos sacar a través de fórmulas matemáticas, por ejemplo. Que sea fácil de manejar. Entonces voy y le pregunto, digamos, a las personas que están acostumbradas a utilizar este tipo de herramientas. De manera prescrita, la definición, perdón, la declaración que me dice el usuario es, no, pues fácil de manejar, digamos que tenga un peso como menor a 4 kilogramos, porque ya mayor de 4 kilogramos le empieza uno a doler las manos y entonces después de un minuto de uno tenerla en la mano ya la quiere soltar y no la puede. Entonces, eso es una forma prescrita de hallar un criterio técnico. Entonces, por ejemplo, que la masa de la herramienta no pese más de 4 kilogramos, o sea, menor a 4 kilogramos. Duradera. Entonces, ¿cuánto dura una herramienta de estas? Listo, entonces voy a los de la competencia. Eh, tranquilo, Víctor, no hay problema. Profe, muchas gracias, qué pena, compañeros, ¿cómo están? Fresco, Buenas fresco, no noches. hay lío. Igual si tenés dudas o algo, pues te puedes poner al día con la partecita del video que llevamos. Y pues en caso de no entender nada, pues me escribís y con mucho gusto yo te puedo explicar. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces íbamos aquí. Entonces, por ejemplo, fácil de manejar, perdón, duradera. Entonces voy y digo, listo, ¿cuánto duran las remachadoras de la competencia? No, pues ellos dan garantía hasta de 3 años, y eso es como lo normal y digamos dándole un trabajo, un uso adecuado pues dentro de la construcción, del sector de la construcción y todo eso. Entonces podemos decir que tenga un tiempo de vida mayor a 5 años, pues sería lo ideal, ¿listo? Entonces ahí de manera prescrita, por ejemplo, también pude hallar eso. Que sea liviana, bueno, pues que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos. Ahí va como de la mano con que sea fácil de manejar. Y que sea económica, entonces voy de manera prescrita también y digo, bueno, ¿cuánto están más o menos las remachadoras en el mercado de la competencia? No, pues están entre 75.000 y 123.000 pesos. Listo, entonces vamos a darle ese rango. Económica, que esté entre ese rango de precios, porque hay unas más caras que valen 200.000 o lo que sea. ¿Listo? Entonces aquí lo que pude hacer fue comparar o convertir estos objetivos en criterios técnicos. Y estas especificaciones técnicas pues ya son elementos que teniéndolos claros pues podemos llevarlos a la realidad a través de los procesos productivos. Entonces luego lo que hacemos es mirar la coincidencia entre esos criterios técnicos a cuántos objetivos pueden interferir. Pues, por ejemplo, el hecho de que la herramienta sea rápida implica que se deban cumplir estas tres especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces las marco aquí. Y empiezo a ver también si de pronto la velocidad pico de clavado de un clavo por segundo, la velocidad promedio de 12 clavos por minuto y el máximo retardo del disparador de 0.25 influye, por ejemplo, en alguno de los otros objetivos. Entonces, en este caso no. Por ejemplo, el hecho de que sea potente, que tenga una energía de clavado de 40 joules por clavo y que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Listo. Eso hace que sea una herramienta, por ejemplo, fácil de manejar. Ah, bueno, el hecho de que tenga una energía de clavo menos de 40 joules por clavo no influye, pero lo que sí influye es la fuerza de clavado de hasta 2000 newtons. ¿Por qué? Porque probablemente si esa fuerza es mayor a 2000 newtons, ya no sería una herramienta que sea fácil de manejar, porque probablemente si yo pongo un clavo, la herramienta va a tener un retroceso que va a ser difícil de volver a apuntar para poder poner otro clavo. Entonces mire que
¿sí? Estos dos de aquí, a pesar de que vienen de este objetivo, también influyen en el hecho de que sea fácil de manejar. Entonces, mire, viene masa de la herramienta menor a 4 kilogramos. Esa está afectando que sea fácil de manejar y que sea liviana. Que el tiempo de vida sea mayor a 5 años está afectando que sea duradera, a ninguno otro. Y que sea económica, pues solamente está afectando a el precio. ¿Listo? Entonces, se trata lo que tratamos de hacer con esta parte de la metodología es simplemente establecer de qué manera estamos convirtiendo estos objetivos en especificaciones técnicas y además encontrando la relación que existen estos elementos o especificaciones técnicas no solamente con el objetivo del cual provienen o el cual están resolviendo o lo están convirtiendo en parámetro medible, sino también cómo se relaciona esa característica técnica con los demás, si influye o no influye en los demás. Y ese tema de la influencia va a ser muy importante precisamente para tenerlo en cuenta en la metodología que vamos a ver a continuación, que se llama análisis morfológico, porque teniendo en cuenta que se cumpla esta especificación técnica, entendiendo que las especificaciones están limitando el desempeño o el comportamiento del objeto y que normalmente, por definición, tienen un grado de satisfacción marcado en un valor binario, es decir, si cumple, bien, es válido, si no cumple, entonces hay que mirar a ver cómo se cumple, ¿listo? O sea, sí o sí se debe cumplir, pero si no cumple se desecha la característica que estemos pensando a nivel técnico, es decir, o el material o el mecanismo, porque no está cumpliendo la especificación técnica que me está llevando a cumplir a su vez el objetivo. ¿Listo? Entonces, para eso es que se mira la relación, para poder saber en la próxima metodología, en el análisis morfológico, si cumple o no cumple la característica, porque eso va a permitirme tener más o menos alternativas de mecanismos que pueden solucionar estos objetivos. Ya les voy a explicar o ya van a entender a continuación cuando veamos la siguiente presentación. Bueno, digamos que esta es la parte sencilla, ¿listo? No sé si hasta allí tengan alguna pregunta, muchachos. ¿No? Habíamos visto algo de eso en la introducción a la ingeniería. Sí, algo se había tocado exactamente como ya hacia la última parte, pues después del análisis de la problemática a través del árbol de problema y no sé qué, entonces empiezan a hallar como las especificaciones técnicas ya en función de la solución a esa problemática, ¿sí? Pero, listo, aquí la vamos a utilizar para esta metodología que se llama el análisis morfológico. Entonces, bueno, como conclusión de la presentación pasada, tenemos los objetivos que están diciendo características de lo que el diseño debe ser o alcanzar. Y tenemos las funciones, que es lo que el diseño debe hacer para poder ser exitoso. Pero esas vienen en parámetros que no necesariamente son específicos. Entonces lo que hacemos es convertirlos a especificaciones técnicas a través de especificaciones técnicas prescritas, a través de un procedimiento, a través del desempeño. ¿Listo? Hacemos la tablita comparativa para establecer cuáles están cumpliendo o cómo se deberían cumplir para después mirar en esta parte si los mecanismos me van a permitir que se pueda cumplir la característica o no se pueda cumplir la característica y sobre todo que se pueda producir. Recuerden que estamos hablando de la fase de ejecución, que es la última fase de la metodología donde ya la idea pasa a la parte productiva. Entonces no solamente tengo que pensar en materiales y en procesos de manufactura, sino también en cómo cuadrar la producción, cómo cuadrar las máquinas, cómo cuadrar todos los niveles de tolerancia, todas las especificaciones que vimos la semana pasada, que eran 8 grupos, las que estén de acuerdo a la ley, a las patentes, a la estética del producto, bueno, a la marca, a un montón de cosas. Entonces, todas esas son las que tenemos que tener en cuenta para llegar a la producción. Entonces, bueno, vamos a ver el análisis morfológico. Primero, vamos a ver qué es la definición del análisis morfológico. Mire, el análisis morfológico es un método analítico combinatorio. Pues obviamente eso suena a que hay que hacer análisis y análisis de algo que se combina. Fue creado en 1969 por un astrónomo del Instituto de Tecnología de California que se llama Fritz Zwicky.
y permite ese análisis morfológico resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen un objeto. Entonces mire que aquí empieza a cobrar sentido lo que hemos venido trabajando, por ejemplo, desde el análisis funcional, incluso desde antes. Y es que cuando nosotros establecemos los atributos de diseño, estamos pensando en el todo, en el objeto que es el todo. Pero cuando empezamos a establecer ese diseño de producto, ¿sí? Que es la parte de la metodología proyectual donde se establece el concepto del producto como tal, es decir, la maqueta, el prototipo, todo eso, cuando empezamos a pensar en esos elementos, estamos estableciendo también que el producto no solamente es un todo, sino que está conformado por macrocomponentes y microcomponentes. Y aquí lo que necesitamos es evaluar cómo se van a unir esos macrocomponentes con esos microcomponentes, ¿sí? Para poder lograr las determinadas funciones, en este caso las subfunciones, que den origen a la función principal. Entonces permite resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen el objeto y se basa en la concepción de que cualquier objeto está compuesto por cierto número de elementos, los cuales pueden ser aislados debido a que tienen una identidad propia. Entonces nuevamente recordemos, en la licuadora está el vaso de la licuadora cuya función es contener. Está la tapa de la licuadora cuya función es evitar que se salga el líquido que se está licuando. La cuchilla de la licuadora que está a triturar lo que se esté licuando, el motor que es convertir la energía en movimiento rotacional y etc. Y parte de los atributos de diseño que permite generar nuevas posibilidades. ¿Qué es esto de generar nuevas posibilidades? Que en este proceso también se puede generar innovación. Innovación de cualquiera de los dos tipos, o incremental o radical. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo funciona el objeto, yo puedo establecer y cambiar partes para generar innovación. ¿Listo? Innovación en la tecnología de funcionamiento de los objetos. Mire, el análisis morfológico tiene 3 etapas. Una primera etapa de análisis, la segunda etapa de la combinación, donde hay un elemento bien importante en esta etapa de la combinación que es lo que se denomina el producto morfológico, que es el número de alternativas que se van a, de las cuales se va a realizar la búsqueda morfológica. Y número 3, la etapa de la búsqueda morfológica, que básicamente incluye pues ya la generación de las alternativas para los mecanismos que van a conformar la alternativa final. Vamos a mirar la primera etapa. La etapa de análisis nos permite escoger el problema que vamos a resolver, la situación o el objeto que vamos a mejorar, etc. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el primer paso. Escoger el problema que vamos a resolver o cuál es el objeto que vamos a mejorar, sí, empezar a entenderlo. Número 2, debemos analizar los atributos de diseño que lo componen. Entonces, cuando me refiero a los atributos de diseño es a las funciones, a los materiales, a las restricciones y a los objetivos. Nota, tenga en cuenta la clasificación de los atributos de diseño, es justo lo que les acabo de decir. Determine si el atributo de diseño es o no relevante y aquí utilizaremos los medios y las funciones para esto. Entonces recuerden lo que les decía ahorita en la anterior presentación. ¿Para qué me sirve el criterio técnico? Para poder determinar si ese atributo de diseño es o no es relevante. Por ejemplo, si yo digo que la remachadora debe poner un clavo, en sucesión un clavo por segundo, ahí ya tengo un estándar. Todos los mecanismos que estén por debajo de eso, o más bien que gasten más tiempo de un segundo para poder estar listos para poner otro, no sirven. ¿Listo? Entonces en este caso no son relevantes. Por eso es que vamos a utilizar medios y funciones, entendiendo medios como los mecanismos o los materiales, ¿sí? Que puedan lograr esa meta establecida en la especificación técnica y lo mismo las funciones. ¿Por qué? Porque las funciones son precisamente el objetivo que tienen o que buscan alcanzar los medios. ¿Sí? Recuerden que se conocen como medios o implementaciones porque es el medio a través del cual se logra una función o la manera de implementar una función.
Y paso número 3 de la etapa de análisis, analizar las variantes o alternativas de cada medio. Ya les voy a explicar esto con un ejemplo y lo van a entender mejor. Listo. Número 2, etapa de combinación. Efectúe todas las posibles combinaciones con las variantes de cada medio. ¿Sí? Entonces voy a empezar a juntar todos esos medios que acabo de encontrar y que son válidos porque están dentro de las especificaciones técnicas o cumplen las especificaciones técnicas en su mayoría. Entonces los voy a empezar a juntar. ¿Sí? Voy a empezar a juntar. Con medio me refiero a las diferentes partes o materiales o mecanismos a través de los cuales yo puedo generar una función, en este caso una subfunción. Entonces, si yo cojo un medio 1 y lo mezclo con el medio 2, tengo un macro componente. Si lo junto con el medio 3, tengo otro macro componente, entendiendo que cada uno de esos medios es un micro componente. Entonces, el número total de las posibles combinaciones que yo genere entre todos esos medios es lo que denominamos el producto morfológico. Les voy a dar un ejemplo. Mire, yo determino los medios A, B y C. El medio A tiene 3 variantes. Entonces se entiende que hay A1, A2, A3. Igualmente el medio B, es decir, el medio B también tiene 3 variantes. B1, B2, B3. Y el medio C tiene 2 variantes, C1 y C2. Entonces el producto morfológico es el conjunto de todas las combinaciones, es decir, las 3 variantes de A por las 3 variantes de B por las 2 variantes de C. Entonces, si yo multiplico 3 por 3 por 2, estamos hablando de 18 posibilidades diferentes, es decir, de 18 macrocomponentes que pueden dar solución a una función. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy realizando, qué sé yo, una calculadora. Entonces, voy a coger una parte de la calculadora, o sea, necesito resolver una parte de la calculadora que es lo que le va a dar la energía. Entonces, cuando yo hablo de la función de almacenar energía, yo puedo determinar almacenar energía como el primer medio. ¿Listo? Ese primer medio tiene 3 variantes. ¿Cuántas variantes o sea, de cuántas formas diferentes nosotros podemos almacenar energía? Entonces lo puedo hacer a través, por ejemplo, de un condensador o lo puedo hacer a través de una batería. ¿Listo? O a través de, bueno, no sé, digamos si estamos hablando de energía eléctrica, lo puedo hacer a través de, por ejemplo, la alimentación la puedo hacer a través de un panel solar, por decir algo, en una calculadora, que hay calculadoras solares. Sí, esa es mixta, ¿no? Tiene también una batería. Sí, correcto. Entonces, mire, ahí estaríamos determinando como el ejemplo, digamos, tengo el medio A que es proveer energía, entonces tengo ese medio A tiene 3 variantes. La energía puede ser provista a 1 de baterías, A2 de un panel solar y A3 a través de un condensador. ¿Listo? Por decir algo, ¿sí? Por poner un ejemplo. En ese caso, cuando hablamos del medio B, nos referimos a otra pieza, es decir, la que distribuye, por ejemplo, la energía de las baterías o del panel solar o del condensador, que se la distribuye, digamos, al resto de la calculadora, es decir, la fuente de energía. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo yo distribuir energía? Por ejemplo, lo puedo hacer, por ejemplo, a través de cables o a través de un circuito integrado, ¿sí? De una PCB o a través, digamos, de un, qué sé yo, se me ocurre un transistor, no sé si eso sirva o no sirva. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos del medio, estamos hablando del medio generalizado y cuando hablamos de B1, B2, B3 son las variantes que puede tener ese medio, es decir, las diferentes formas que hay para resolver esa subfunción. Y lo mismo con el medio C. Entonces lo que vamos a encontrar acá es que yo, por ejemplo, tengo la combinación A1, B1, C1. Entonces yo tengo aquí que son baterías con cables. Y digamos que la tercera parte sea un display.
Entonces, unas baterías unidas con cables y unidas a un display. Ah, listo. Entonces vamos a hallar la alternativa A2B1C1. Entonces sería el medio A2, que es un panel solar conectado con cables al display. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que en el paso 3 vamos a empezar a evaluar, que es la búsqueda morfológica. Entonces, la búsqueda morfológica consiste en analizar las combinaciones y observar las posibilidades creativas. Es decir, estas combinaciones empiezo de manera creativa a mirar cómo puedo intentar hacer que funcionen cuando están juntas para poder llevarlas a cabo. Eso se puede llevar a cabo de dos formas, pues al azar, es seleccionando al azar pues una variante de cada medio, es decir, cojo primero esta, luego esta, ¿sí? O sea, así en desorden. O también lo puedo hacer listándolas en orden, es decir, voy primero con esta, segundo con esta, tercero con esta, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y así sucesivamente. Hay un problema aquí y es que el problema es que si el número de variantes es elevado, como en el ejemplo que vimos aquí anterior, que tiene 18 maneras de resolver el objeto o el macrocomponente que va a realizar una determinada función, pues el número de combinaciones puede volverse inmanejable. Entonces aquí lo que hacemos es precisamente comparar cuáles de esos medios o de esas variantes de medios están siendo limitados por la especificación técnica. Entonces aquí es donde es importante tener o conocer las especificaciones técnicas. Porque si yo ya conozco la especificación técnica y establecí, por ejemplo, que la remachadora no puede poner un clavo en sucesión que se tarde más de un segundo, entonces todos los mecanismos que yo hubiese considerado como medio A dentro del macrocomponente que se encarga de remachar o poner el clavo, digamos, en sucesión, que no cumplan esa característica, lo saco, ¿sí? Y eso a su vez va a hacer que yo tenga menos variantes de los medios, lo que de una vez va a representar que hay una reducción en el producto morfológico, ¿sí? Entonces se deben eliminar aquellas combinaciones de dos o más variantes que se consideren inviables, que no cumplan con las restricciones y en consecuencia eliminar todas las que ellas se derivarían. Por ejemplo, vamos a hacer el análisis morfológico de la remachadora. Entonces parte del análisis funcional, o sea, iniciamos con el análisis funcional de la alternativa elegida. Entonces aquí tenemos la caja negra. Vamos a analizar, entran energía, entran clavos y entra fuerza. Es decir, la fuerza humana, que es lo que permite la ejecución del gatillo, ¿no? Y aquí tenemos por el otro lado de salida un clavo impulsado. ¿Cuál es la función principal de este elemento? Pues colocar remaches o clavos, pues. Cuando destapamos esa caja negra y vemos la caja transparente, entonces tenemos que la energía ingresa, ¿listo? A un elemento que almacena la energía. Estamos hablando de energía cinética, ¿no? Luego tenemos el ingreso de los clavos. Entonces tenemos una parte que almacena los clavos. Recuerden que esto se da o se dice es en lenguaje de funciones, verbo de acción acompañado de un sustantivo, precisamente para poder generar, o sea, no se habla de implementaciones porque el hecho de que yo hable en implementaciones, ahí me estoy cerrando a una única alternativa de medio. ¿Listo? Y aquí lo que queremos es dar propuestas de diferentes medios que puedan realizar la misma acción. Por eso es que esa es la razón por la cual se debe expresar el análisis funcional en lenguaje de funciones. Entonces aquí ingresan los clavos en un elemento que almacena los clavos. Y la fuerza humana, es decir, la interacción con el usuario, entra en un elemento que permite detectar la activación. Entonces, cuando yo tengo la energía almacenada, tengo los clavos almacenados y se detecta la activación, esa energía almacenada se convierte en traslación con otra parte, con otro mecanismo. ¿Sí? Es decir, otro medio realiza esta función. Después de que el clavo está almacenado, hay un elemento que lo aísla y después de detectar la activación se dispara la herramienta, otro elemento que dispara la herramienta. Y luego todas esas tres cosas van a otra parte que aplica la energía de traslación al clavo y automáticamente sale el clavo impulsado. Entonces, por ejemplo,
¿Cuántas maneras tengo yo de almacenar clavos? Pues lo puedo hacer a través de una tolva, por ejemplo. Entonces eso sería, digamos que este es el medio B. Esto sería B1, ¿sí? Con una tolva de alimentación o con como un recipiente que contenga los clavos adentro. Eso sería el medio B1. El medio B2 puede ser, digamos, con una cinta transportadora. ¿Sí? Como los carretes de las ametralladoras, pues que vienen como las balas vienen así como en una correa. Entonces es lo mismo, la cinta de los clavos viene como en una correa y ahí se podrían almacenar. Entonces ese sería, por ejemplo, el medio B2. ¿Sí? Entonces cada uno de estos, digamos, este sería el medio A, este sería el medio B y este sería el medio C. ¿Listo? Entonces cada uno de estos tendrá, este sería el medio D, E, F, G, y o sea, cada uno de estos elementos sería un mecanismo que realiza esta función o un macro o microcomponente que realiza esta función. Entonces, a manera del ejemplo que vamos a ver aquí a continuación, solamente vamos a tener en cuenta la relación de una entrada con la salida, en este caso la salida del clavo impulsado. Y en un caso real, pues lo que vemos es considerar todas las subfunciones de la caja transparente, es decir, resolver toda la caja transparente. Para este caso vamos a utilizar o vamos a resolver el mecanismo o macrocomponente, es decir, cuáles son los medios o implementaciones que deberíamos utilizar a la hora de que la energía se almacene, se convierta en traslación y se aplique a un clavo para generar un clavo impulsado. En un caso real no solamente tendría que analizar esta vía, sino la vía desde los clavos, pasando por almacenar los clavos, aislar el clavo y aplicar energía de traslación al clavo para tener un clavo impulsado. Y la última que convierte la fuerza, detectando la activación, disparando la herramienta y aplicándola para trasladar el clavo en un clavo impulsado. Entonces todas las entradas deben convertirse mediante la articulación de subfunciones en salidas y nunca quedaría una subfunción sin relación alguna en la caja transparente. Eso era lo que les decía yo en la clase pasada, que no es lógico tener, por ejemplo, la entrada de algún elemento y que la subfunción no esté conectada con nada, porque eso significaría que el objeto tiene una entrada, pero esa entrada no se está transformando en nada ni está conectada con nada, es decir, eso sería como un hoyo negro ahí en el que está entrando constantemente ese elemento de entrada, pero no pasa nada con él. ¿Listo? Entonces, las entradas deben estar conectadas con subfunciones. Las subfunciones deben tener un orden lógico, como lo que revisábamos en la clase pasada, que era como un diagrama, una especie de diagrama de flujo, y eso también a su vez debe estar conectado con las salidas para que tenga un orden lógico. Entonces, bueno, este es el caso que vamos a analizar, desde la energía hasta un clavo impulsado. Entonces, mire, entramos en la etapa, esta es la etapa de análisis, ¿no? Entonces vamos a entrar en la etapa de combinación. Vamos a mostrar la relación de esa entrada con esa salida. Entonces, mire, tengo la función aquí de convertir en energía en traslación. Permítame un momentico, yo saco las herramientas de anotación. Listo. Entonces aquí tengo primera entrada, sería A. Este sería el medio A. Segunda función sería el medio B. Y tercera función sería los medios C. Entonces aquí tenemos que convertir energía en traslación se puede realizar a través del medio 1, 2, 3 y 4. Entonces este sería motor giratorio con transmisión sería A1, motor lineal sería A2, solenoide sería A3 y pistola de riel sería A4. ¿Listo? Ahora tenemos los medios B. El medio B, que es acumular energía. Yo puedo acumular energía a través de un resorte. Entonces este sería B1 y este sería B2. B2 es acumular energía a través de una masa en movimiento. Estamos hablando de energía cinética, ¿no? El medio C, aplicar energía de traslación al clavo. Tengo sistema de un solo impacto, sistema de múltiples impactos y simplemente empujar el clavo. Es decir, el medio C tiene tres variantes. Entonces, si el medio A tiene 4, el medio B tiene 2 y el medio C tiene 3 variantes,
estaríamos hablando que 4 por 2 por 3, tengo 24 posibles alternativas diferentes para poder resolver el mecanismo que me convierte esta entrada en esta salida pasando por aquí, por estas subfunciones. O sea, hay 24 formas diferentes de poder hacer este mecanismo, este macrocomponente. ¿Sí? Ahí es donde viene la etapa creativa, ¿sí? La búsqueda morfológica. Ojo con esto, que era lo que les decía ahorita. Mire lo que dice acá. Pese a que el sistema de empuje permite ejecutar la función, podría alterar de forma significativa el criterio técnico de velocidad de clavado, por ende los objetivos relacionados con esto. No sé si se acuerdan, ahorita que vimos las especificaciones técnicas, había una especificación técnica que decía velocidad pico de clavado, 1 clavo por segundo, velocidad promedio de clavado, 12 clavos por minuto, y velocidad de retardo del disparador, 0.25 segundos. Entonces, cuando yo analizo esas tres características que están cumpliendo el objetivo de que sea rápida, puedo notar que las que están en rojo, el motor lineal, es decir, A2, A4, B2 y C3, son implementaciones o medios que no cumplen con esa característica. Por ende, si no cumplen con esa característica, entonces pasamos de 24 alternativas a un nuevo producto morfológico que sería una, dos del medio A, una del medio B y dos del medio C. Esto sería 2 por 1 por 2 igual a 4 alternativas diferentes. Mire que ya me redujo de 24 únicamente a 4, que esto ya es un número mucho más manejable. Entonces vamos a empezar la parte creativa, que es la búsqueda morfológica. Entonces mire, aquí está A1, B1, C1, es decir, ¿cómo sería la parte de un motor giratorio con transmisión que convierta la energía en traslación? Un resorte que sea el que acumula la energía y un sistema de un solo impacto que aplica la energía de traslación al clavo. Entonces mírelo, aquí está. Este sería el diagrama de la parte que convierte la energía en un clavo impulsado. Ojo, aquí estoy analizando únicamente esa vía. Yo no estoy analizando la vía que me pone el clavo aquí isolado, ¿sí? Que me pone el clavo solito aquí. Ni tampoco estoy analizando la vía que gatilla la herramienta, o sea, que ejecuta la herramienta. Esas son las otras dos vías que hay aquí. Esta de aquí y esta que viene por acá abajo. ¿Listo? Estoy analizando únicamente la que convierte la energía, pasa por estas tres subfunciones y me la convierte en un clavo impulsado. Entonces, mire, un motor giratorio con transmisión con un resorte y un sistema de un solo impacto. Entonces, mire cómo funciona. Aquí está el resorte. Aquí tengo un tornillo sin fin. Tengo un motor que tiene una transmisión, es decir, una cadenita acá. El motor empieza a moverse y el tornillo sin fin lo que hace es recoger el resorte. Cuando lo empieza a recoger, el resorte empieza a cerrarse y empieza a acumular energía cinética. ¿Listo? Luego, cuando el gatillo libera esa energía, básicamente lo que hace el resorte es soltarse, le pega a este elemento, que es el que a su vez le pega al clavo, y listo. Tengo el clavo impulsado. ¿Listo? Esa es la alternativa 1. Vamos a ver ahora la alternativa 2, que sería A1, B1, C2, es decir, un motor giratorio con transmisión, un resorte y un sistema de múltiples impactos. Entonces el motor presiona y libera rápidamente el resorte, almacenando y suministrando energía en varios choques. Entonces mire, yo tengo el motorcito aquí que está haciendo que este tridente aquí vaya rotando. Tengo esta pieza que es como una T, que en un extremo tiene un resorte. Entonces cada vez que esto gira,
¿sí? Es un sistema de múltiples impactos porque este hace que esta piecita T vaya hasta arriba comprimiendo el resorte y cuando se suelte de ahí, automáticamente se libera la energía y le pega al clavo. Entonces, eso sería un motor giratorio con transmisión, con resorte y un sistema de múltiples impactos. Listo. Vamos a mirar la tercera alternativa. A2, B1, C2. Un solenoide con un resorte y un sistema de múltiples impactos. Un solenoide es un elemento que es electromecánico. Bueno, más precisamente, o más que mecánico, funciona es como un imán, ¿listo? Un campo magnético. Entonces, es lo mismo que utilizan, por ejemplo, para abrir las puertas de la portería, de las porterías de las unidades. Cuando yo timbro, se cambia la polaridad y se atrae el pestillo, ¿sí? Y ese pestillo recoge un resorte. Y cuando suelto el timbre, la polaridad vuelve otra vez a como estaba, se libera el resorte y el pestillo vuelve otra vez y se mete pues en, en la traba de la puerta. Entonces un solenoide comprime un resorte y después lo libera repetidamente para impulsar el clavo con múltiples impactos. Entonces mire, aquí tengo el resorte, aquí tengo el sistema del solenoide que es el que invierte la polaridad y hace que este dispositivo suba comprimiendo el resorte y cuando cambia la polaridad baje y le pegue aquí al clavo y se genere. Entonces bueno, tengo diferentes. ¿Cuál sería una cuarta alternativa? Porque teníamos en cuenta que eran cuatro. Sería, por ejemplo, un solenoide con un resorte y un sistema de un solo impacto. ¿Listo? Esa pues digamos que siempre se deja de tarea allí como para que ustedes la piensen y tal, pero pues en este caso, por cuestiones de tiempo no la vamos a hacer. Pero en términos generales se da la elección de la alternativa. Entonces, mire, como conclusión, se determinó que los elementos internos convenientes para la solución eran el motor giratorio con transmisión, el resorte y el sistema de un solo impacto, es decir, la alternativa 1. Ojo, pese a que la velocidad, hablando de la velocidad pico de clavado, se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, tengamos en cuenta que esta propuesta, la propuesta número 1, es la más lenta de todas porque es la que ofrece un sistema de un solo impacto, pero hay que tener en cuenta que todavía respeta las especificaciones técnicas, o sea, estamos dentro de los parámetros técnicos, por ende es una alternativa que es válida. Entonces, pese a que la velocidad se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, los elementos en su conjunto permiten utilizar una mayor cantidad de piezas estándar. ¿Qué pasa con las piezas estándar? Pues que permiten bajar costos de producción, lo cual disminuiría los costos con respecto a las otras alternativas. Claro, porque mire que un resorte es un elemento estándar, lo puede conseguir uno donde sea. Un tornillo sin fin es un elemento estándar, porque también se consigue donde sea. Un motor también es estándar y la cadenita, pues también es una cadena que simplemente yo la corto a la distancia que necesito y paro. Mientras que aquí yo tendría que producir este elemento, tendría que producir también este elemento. Aquí lo único que es estándar que sería el motor y el resorte. Y lo mismo que acá, el único elemento sería el resorte porque el solenoide y esta pieza las tendría que producir. Entonces, la elección de la alternativa sería la alternativa 1 porque es la que me permite disminuir los costos. Entonces, esa es la justificación, por ejemplo, del tema. Entonces, bueno, ese es el análisis morfológico, muchachos. Como les decía, pues es una metodología que es bueno que ustedes la conozcan, porque pues esto aplica no solamente para productos que se puedan producir, sino también me imagino que se puede aplicar dentro de lo que es la creación de programas o software o aplicaciones o ese tipo de cosas, porque también se puede, o sea, desde ese punto de vista del análisis funcional, uno podría también integrar la funcionalidad de una aplicación, por ejemplo, de un software eh, orientado, digamos, a este tipo de metodologías. Entonces se pueden analizar a través de eso.
Entonces ahí les dejo la inquietud pues sobre eso. Obviamente si quieren como tener más información ahí en la carpeta, hay un documento que les explica pues un poco más a fondo lo que es el análisis morfológico, cómo lo pueden utilizar y por ahí están todas las, una explicación un poco más larga y hay una bibliografía que si les interesa pues pueden empezar a, a buscar. Entonces, listo, muchachos. Bueno, les digo más o menos fechas de lo que fechas y qué es lo que vamos a hacer para la parte de la tercera entrega. Entonces, está pendiente, muchachos, y esto es para el próximo miércoles. El próximo miércoles, les repito, vamos a ver un tema muy cortico y después de que damos el tema, entonces entramos a hacer revisión de las alternativas evolucionadas. ¿Listo? Cuando me refiero a alternativas evolucionadas es que se reúnan los compañeros del grupo, miren la alternativa que resultó elegida por el método AHP, identifiquen las características buenas que hay en las otras alternativas y miren cómo las pueden integrar a esa para que evolucionen la propuesta y le hagan mejoras, es decir, un rediseño que hagan ustedes mismos. Entonces, pues que podamos mirar eso la próxima semana, el miércoles, ¿listo? Entonces, el miércoles es la entrega, digamos, de esa alternativa como tal, evolucionada. Vamos a hacer una pequeña sustentación, pues no formal, no de manera formal, pero una pequeña sustentación en clase como para que ustedes me puedan presentar cómo ha evolucionado la alternativa, cómo Hay han que pensado presentar, mejor ya el diseño en detalle y todo lo demás. hay que Sí, presentar algún Oscar. documento, profe. ¿Cómo? Hay que presentarle algún documento. Pues yo creería que más que un documento es una La presentación, ¿sí? presentación, Porque ok. como lo que estamos tratando es de entrar mucho más en detalle, entonces, por ejemplo, si ustedes definían como que la casa es por ensambles, entonces que ya podamos ver cómo tienen pensado ustedes cómo va a ser el ensamble, ¿sí? Si va a ser un ensamble macho y hembra o de pronto va a ser un ensamble que requiere un pin que atraviese las dos partes o un ensamble tipo Lego o un ensamble, bueno, qué sé yo, o sea, que ya ustedes piensen, digamos, cómo van a integrar los diferentes elementos y empiecen a pensar el diseño en detalle. Y obviamente una metodología que les ayuda precisamente en ese diseño en detalle, pues es el análisis funcional. Entonces, esa sería la otra parte de la entrega que sería para el viernes. Lo digo para que pues vayan haciendo las dos cosas paralelas, pero digamos que la evolución de la propuesta para el miércoles y el análisis, el análisis funcional, caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios, lo estaríamos revisando el viernes. El viernes íbamos a tener toda la clase para asesorías en función no solamente de corregir los detalles del análisis funcional y de las propuestas, sino también en miras a la entrega final, ¿listo? Que sería 8 días después. Y el miércoles siguiente, entonces vamos a tener una clase donde les voy a mostrar ejemplos de proyectos en los que yo he participado, como para darles herramientas, explicarles, digamos, la manera de vender un proyecto de forma comercial, resaltando los beneficios, características y todo lo demás, como dándoles simplemente consejitos allí, pues, de cosas que yo a nivel profesional he desarrollado para que ustedes también de pronto los puedan tener en cuenta, no solamente para esta presentación, sino a nivel profesional, de pronto les puede aportar algo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer para que lo tengan presente. Yo todavía no en la plataforma de Huevo Virtual no he colocado las fechas, pero se las digo para que las tengan presente. Entonces estamos hoy es febrero 17, estaríamos hablando que el miércoles 22 vamos a hacer la revisión de la propuesta evolucionada. ¿Listo? Ese día hacemos la entrega de esa propuesta evolucionada. Puede ser en una presentación en PowerPoint que ustedes vayan preparando, o sea, o en Canva, pues, en alguna de estas herramientas. Recuerden que pueden valerse de herramientas de modelado 3D o de bocetos o como ustedes quieran, o sea, creativamente no los voy a limitar. Y el viernes 24, entonces estaríamos entregando, bueno, dejémoslo para el sábado 25 más bien, para que el 24 hagamos corrección del análisis funcional y de esa propuesta y ya ustedes lo puedan subir corregido el siguiente día. ¿Listo? Para que vayan a la fija ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Muchachos, preguntas.
Enterado, profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así, cualquier cosa, con mucho gusto a través del correo electrónico y bueno, nos pillamos entonces el miércoles si Dios quiere o antes si de pronto alguno de ustedes requiere alguna asesoría o algo así. Gracias, Profe, muchas profesor. gracias. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. Ya bueno, que bien. estén bien, cuídense pues Hasta muchachos. luego. Nos vemos. Gracias. Hasta Gracias. luego.